Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Aunque pareciera esta pequeña frase u oración regresa al Padre tan sencilla, en realidad está llena de obstáculos para muchas personas que no comprenden que el amor de un padre haga que lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Una tarde con Dios, presentado por Maricruz Medina. Creo que muchos han llegado a cometer el error de comparar a sus padres terrenales con Dios. Y quizás se preguntan a sí mismos si eso es ser un padre. Sin embargo, la Biblia nos explica en Isaías 55 del 6 al 9. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Invóquenlo mientras está cercano. Abandone el pecador su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a mí, y tendré misericordia de él, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos son como sus caminos, declara Yahweh. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, son más altos que sus caminos, y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Estamos equivocados al imitar a Dios con nuestra misma forma de pensar, ya que sí, nosotros como individuos hemos sufrido abuso, maltrato físico, verbal, no perdonamos, no olvidamos, y nos llenamos de resentimiento, amargura, odio, e incluso quisiéramos vengarnos. Creemos que Dios actúa como nosotros. Sin embargo, los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Dios no piensa como el ser humano. Los pensamientos del hombre son limitantes y terrenales, y los de Dios son celestiales, sabios y eternos. Dios nos insta a abandonar nuestro camino de pecado. Detente y piensa cuál es tu camino. Vicios, drogas, alcoholismo, robos, asesinatos, violencia, el odio, el egoísmo, la maldad, la vanidad, el amor al dinero, el homosexualismo, la pornografía, la masturbación. Tú ponle el nombre, porque la lista puede ser interminable. Para Dios no es un secreto tu pecado. Él lo sabe todo, y aún así no te juzga, sino te extiende una invitación a abandonar tu pecado y a volver a Él. Es una realidad que muchos tienen una idea distorsionada de Dios, al verlo solamente como un juez que castiga, que es iracundo, que es lejano, que condena. Y el pensar de esta manera les está impidiendo regresar al Padre. En Juan 12:47 dice: y al que escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo condeno, porque no he venido a condenar el mundo,
sino a salvar el mundo. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y reitera: en Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Son muchos los obstáculos que le impiden al hombre volver al Padre. Es una invitación abierta a volver a Él. Pero si fuera fácil abrazar esta invitación, el mundo no estaría en esta condición. Miren, hace como un mes pasadito, yo me disponía para ir a dormir, ya que yo me paraba todos los días a las 2:50 de la mañana, por los últimos 4 años. Oí que mi esposo recibió una llamada y se salió de la casa. Alguien había llegado con un problema en su coche, pero después de unos minutos entró con un joven que traía su rostro cubierto en lágrimas y me dijo que hiciéramos oración por él. No me podía ir a dormir con alguien en esta condición. Así que al empezar la plática, el muchacho decía que no quería vivir, que la muerte está con él todo el tiempo. Así que cuando hablan de este tipo de temas, como son el suicidio, yo comprendo rápidamente, porque yo fui suicida. La historia se la resumo. Este joven, junto con 2 hermanos, cruzaron la frontera. Pero antes de hacerlo, al ir caminando por un mercado en México, se detuvieron en un puesto de cadenas y pulseras, baratijas. Pero él vio una cadena de la Santa Muerte, Jesucristo la reprenda, y él se sintió fuertemente atraído por ella. Estos jóvenes venían de una familia cristiana de Oaxaca, así que la compró y se la colgó en el cuello. Y desde ese momento no se la quitó. Pero al estar viviendo en Estados Unidos, sus vidas se apartaron de Dios y cayeron en los vicios. Tomaron lo malo de esta cultura. El muchacho se tatuó y empezó a escuchar voces. En su mente aquel espíritu le hablaba y él no quería hacerle caso. Así que un día sus hermanos, ya tomados, tuvieron un accidente y perdieron la vida. Y él siente que fue por la medalla que colgaba de su cuello. Él empezó a adentrarse más en el vicio por esta causa. Y sé que por causa de las oraciones de sus padres, él quiere cambiar, pero no puede. Así que siente que todo lo que toca lo destruye. Esta era su condición en ese momento. Platicamos largo y tendido con él, oramos. Él entró en un proceso de liberación y está haciendo cambios en su vida. Muchos olvidan que el diablo solo viene a robar, a matar y a destruir. Pero su culpa lo estaba ahogando, sobre todo porque sus padres son cristianos. Y estos jóvenes, al llegar a este país, empezaron a ser seducidos por el mal y terminaron cayendo en la trampa. Es una realidad que no podemos jugar con fuego y creer que no pasará nada. Todos los objetos con símbolos, figuras demoníacas, están impregnados de esas fuerzas malignas. Muchos piensan que quemando la estatua, la medalla, el anillo
o dejando de usarlo todo se acaba, pero no es así. Se abrieron puertas que hay que cerrar. Y al momento de usar este tipo de cosas, se les da un derecho legal sobre la vida de estas personas. Y si tú no cedes a lo que te está pidiendo este espíritu, tomará a los más vulnerables de tu familia. Pero miren, ya todo esto es otro tema. Pero la realidad es que la culpa es uno de los demonios que el diablo utiliza para creer que no tenemos perdón de Dios. Y esto se puede volver una carga tan profunda en el alma que lleva a las personas a abrir la puerta del suicidio sin recurrir a Dios. Cuando Dios está aclarando en su palabra, abandone el pecador su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a mí y tendré de él misericordia. Y a nuestro Dios, el cual es amplio en perdonar. El título que Dios nos dio esta semana dice: regresa al Padre. Él nos está mostrando la urgencia de volver al Padre. De que la puerta de la misericordia que había estado abierta empieza a cerrarse. No podemos seguir posponiendo nuestro regreso al Padre. La Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y si escuchas ese llamado a volver a Él, no endurezcas tu corazón. Dios nos insta a regresar ahora, porque Él está cercano y disponible. Y sin embargo, esta accesibilidad es temporal. Y aún así, ha estado abierta por más de 2000 años. Dios nos insta a abandonar los malos caminos y los malos pensamientos y a regresar, a volver a Él. Y nos garantiza su misericordia y un perdón amplio y generoso. Él te está haciendo un llamado a la reconciliación mientras hay vida y oportunidad. En Ezequiel 18:31 dice: arrojen de ustedes toda la iniquidad que cometieron y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que no perezcan. Porque yo no me complazco en la muerte del que muere, declara el Señor de señores. Más bien, arrepiéntanse y vivan. En Isaías 1 del 16 al 17 dice: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Apártense de la maldad, aprendan a hacer lo bueno, procuren el derecho, hagan el bien al oprimido, defiendan al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan pues, declara Yahweh, y discutamos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sin embargo, aunque a unos les impide su manera de pensar, su culpa, a otros les impide el orgullo, ya que es como una barrera invisible que está impidiéndoles volver al Padre. Ante un mundo tan moderno, ante el logro personal,
la autosuficiencia, los reconocimientos, porque son personas que están llenas de títulos y de logros profesionales y tienen riquezas, tienen una vida muy prósperas. Y esto no les está permitiendo ver la necesidad que todos tenemos de Dios. Y de alguna manera, esto les está provocando, quizás consciente o inconscientemente, un rechazo abierto de la gracia y ayuda de nuestro Padre. Pero no olviden, el orgullo viene del mismo infierno. El orgullo precede a la destrucción. Reconocer esta actitud no es fácil. Sin embargo, es importante acudir a Dios con un corazón quebrantado. Sin embargo, el orgullo es un bloqueo invisible que no nos permite ver nuestros errores y que está provocando una resistencia ante su gracia infinita. Este orgullo los lleva a escudarse en una falsa seguridad, en una autojustificación, en una autosuficiencia. Muchos en esta condición prefieren seguir su propio camino, planes y deseos, en lugar de buscar la voluntad de Dios. Su apego a las cosas materiales y toda la aparente prosperidad y riqueza, acompañada de todo tipo de poder y reconocimiento, realmente les está haciendo un obstáculo para volver al Padre. Pero aún para el orgulloso, el soberbio, el arrogante, el altivo, es este llamado de urgencia para volver al Padre. Aunque Dios resiste a los soberbios, orgullosos, sin embargo, ofrece gracia para los humildes, para los que reconocen sus faltas y errores, para los que sinceramente se rinden. En Proverbios 8:13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. En Proverbios 29:23 dice: el altivo será humillado, pero el de espíritu humilde será enaltecido. En Salmos 27 dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. En Salmos 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón constricto y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuántos? Pero ¿cuántos hemos fallado de una y de mil maneras antes de venir a Cristo? Y aún luego, ya estando en el camino, cuando vienen las pruebas, las luchas, es mentira que todas esas circunstancias y situaciones las pasamos con una alta calificación de 10. No. La única verdad es que muchas veces fracasamos, nos frustramos, nos desesperamos, no sabemos cómo actuar y terminamos actuando de la manera incorrecta, que no glorifica a Dios. En pocas palabras, en medio de esas pruebas, nos quedamos muchas veces estancados, caídos. Muchas veces no tenemos el apoyo de alguien que nos respalde en oración.
para afrontar esa tormenta, para luchar contra esos gigantes. Y en medio del camino vamos siendo heridos, lastimados, golpeados. Y quedamos bloqueados de tal manera que estamos a punto de tirar la toalla. Y aún nos preguntamos si vale la pena seguir a pesar de las heridas, cuando el mundo se levanta en contra nuestra, cuando nadie nos entiende, cuando creen que tan solo somos unos locos o fanáticos. Y sin embargo, nos aferramos a nuestra fe, una fe que a veces tambalea. Pero todos aquellos que hemos tenido un encuentro real con nuestro Dios, porque algunos hemos experimentado escucharle audiblemente, a otros se nos ha revelado en sueños, a otros en visiones y de otras formas variadas. Porque muchos hemos tenido contacto con el Dios real de nuestra fe. Y eso nos hace avanzar, aún heridos, aún lastimados, aún aplastados, solos. Pero la realidad es que muchos se quedaron en el camino, heridos, por quien menos esperaban, por quien debía apoyarlos, guiarlos, por pastores, por líderes, etc. Fueron lastimados dentro de las congregaciones y se quedaron ahí, caídos, sin volver al mundo, pero sin poder volver a avanzar más. Es una realidad que muchos llegan a experimentar una orfandad espiritual que puede llegar a generar una barrera que no les permite darse cuenta que en este camino angosto y difícil no están solos. Ese llamado también es para ti. Es hora de regresar al Padre. Él ya nos había advertido que no sería fácil. Es tiempo de reconocer nuestra condición. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de rendirnos, de entregarnos, de no luchar más con nuestras fuerzas. Es tiempo de levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de dar pasos de fe. Nunca has estado solo. Él siempre ha caminado junto a nosotros. Su Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos aconseja. Vuelve a fijar tus ojos en Cristo. Que no se enfoquen en nada más. En esta vida nos fallan nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestra familia, esposo, esposa, aún nuestros propios hijos, el pastor, el líder. Pero Dios nunca te ha fallado. Él es la torre fuerte donde puedes sostenerte. Él es el escudo alrededor de ti. Él es tu fortaleza. Él es tu paz. Él es tu esperanza. Él es tu salud. Él es tu compañero. No sé cuál es tu condición, pero levántate y regresa al Padre. En Isaías 59 del 1 al 2 dice: He aquí que la mano de Yahweh no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para escuchar, sino que las culpas los han separado a ustedes y a su Dios, y sus pecados lo han hecho ocultar su rostro de ustedes para no escuchar. Nuestro pecado, nuestra rebeldía, desobediencia, es lo que realmente nos separa de Dios.
Sí, hay una marcada separación, el pecado. En Génesis 6:5 dice: viendo Yahweh que la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra, y que toda tendencia del pensamiento y de su corazón era cada día hacia el mal. Le pesó a Yahweh haber hecho al hombre sobre la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Sí, sintió tristeza en su corazón. Y es donde el título del mensaje llama mi atención, porque él no dijo regresen a Dios, sino regresen al Padre. Un padre que siente tristeza en su corazón al ver que sus hijos cada día se pierden, que caminan como ciegos, como sordos, sin rumbo y sin dirección. Es una realidad que Él nos ha amado con amor eterno. En Jeremías 29:11 dice: porque yo conozco los planes que tengo respecto a ustedes, declara Yahweh, planes de bienestar y no de calamidad, para darles esperanza al final. Él es un Padre misericordioso que quiere lo mejor para sus hijos. En Lamentaciones 3:22 al 24 dice: la misericordia de Yahweh no tiene fin. No se han agotado sus bondades. Cada mañana son nuevas y grande es su fidelidad. El amor, el perdón y la fidelidad de Dios no se agotan. Él es Dios y en realidad es Padre de nuevos comienzos y oportunidades para sus hijos. Él no nos está achacando continuamente nuestras faltas, pecados, errores, acciones. Pero lo que nos está impidiendo volver a Él es reconocer nuestra real condición. Porque cuando tú lo buscas, lo encuentras. Cuando tú te acercas a Él, Él se acerca a ti y te muestra lo real que Él es. En Jeremías 29:12 dice: entonces me invocarán y orarán ante mí, y cuando me busquen con todo su corazón, me encontrarán, declara Yahweh. Esa es la única respuesta correcta. Vuelve al Padre, pero búscalo con todo tu corazón. Y entonces lo encontrarás. En Miqueas 7:18 al 19 dice: no hay Dios como tú, que perdona la iniquidad y quita el pecado del resto de su heredad. No retienes tu ira para siempre, porque te has agradado en la misericordia. Él se volverá y de nosotros tendrá misericordia. Reunirá toda nuestra iniquidad y arrojará nuestros pecados a las profundidades del mar. Por eso tu arrepentimiento debe de ser sincero, una rendición total. Cuando tú reconoces y confiesas ese pecado, es eliminado por completo y arrojado al fondo del mar, y de ahí nada puede salir. Esta acción demuestra su extrema misericordia y amor por ti y por mí.
y su decisión divina de borrar nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra acción. Él sabe cuando nuestro arrepentimiento es genuino. Es tiempo de reconocer. Es tiempo para confesar. Es tiempo para rendirnos. Es tiempo para sanar. Es tiempo para la restauración. Y es tiempo para regresar al Padre. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro.